¿Sabías que la historia de Colombia es un fascinante viaje a través del tiempo, repleto de culturas ancestrales, luchas por la libertad y una búsqueda incansable de paz? Desde las majestuosas civilizaciones que habitaron sus tierras mucho antes de la llegada de los europeos, hasta los intensos conflictos del siglo XX y los recientes esfuerzos por reconstruir el país. Cada capítulo revela una Colombia que ha sabido enfrentar adversidades y aprender de su pasado. Vibrante y resistente. Colombia es una tierra de contrastes, rica en biodiversidad y cultura, pero también marcada por una historia compleja que ha moldeado su identidad actual. Ubicada en el corazón de América del Sur, su geografía única, con costas en 2 océanos y la vasta la cordillera de los Andes atravesando su territorio. Ha sido tanto un puente de integración como un escenario de desafíos desde las antiguas civilizaciones que florecieron mucho antes de la llegada de los europeos, hasta los conflictos y transformaciones políticas que han caracterizado su vida moderna. La historia de Colombia es una mezcla de resistencia, lucha y reinvención constante. En este video, exploramos los hitos clave de esa historia, desde el legado precolombino hasta los acuerdos de paz que buscan cerrar heridas profundas. En cada etapa, buscaremos ofrecer una perspectiva equilibrada, resaltando los eventos cruciales sin tomar partido. Es importante recordar que la historia, aunque a veces dolorosa, es también una herramienta esencial para comprender las dinámicas de nuestro presente y construir un futuro más justo y pacífico. Así que, acompáñanos en este recorrido por la historia de Colombia, un país que, a pesar de sus dificultades, siempre ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y adaptación. Veremos cómo la diversidad cultural y los desafíos sociales han definido este vibrante país sudamericano. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Colombia estaba habitado por diversas civilizaciones que dejaron una profunda huella en su cultura y tradiciones. Entre ellas destacan los muiscas, los taironas y los quimbayas, quienes desarrollaron sofisticadas sociedades organizadas alrededor de la agricultura, la minería y el comercio. Los muiscas, ubicados principalmente en el altiplano cundiboyacense, sobresalieron por su avanzado sistema de gobierno, basado en una estructura de caciques y confederaciones, y su economía, que giraba en torno a la producción de sal y el cultivo de maíz y papa. Además, eran conocidos por sus trabajos en oro, con piezas que impresionaron a los conquistadores europeos, quienes llegaban a estas tierras en busca de la legendaria ciudad de El Dorado. Por otro lado, los taironas, asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, destacaban por su capacidad de construir ciudades complejas en las montañas y sus intrincadas redes de caminos y terrazas agrícolas. Eran maestros en la orfebrería y la cerámica, y mantenían un comercio activo con otras culturas a lo largo de la costa del Caribe. Mientras tanto, los quimbayas, en el actual eje cafetero, eran reconocidos por su habilidad en la fabricación de objetos de oro y tumbaga, con técnicas que han fascinado a los arqueólogos por siglos. El famoso poporo quimbaya es una de las muestras más representativas de su destreza artística. Estas civilizaciones no solo dejaron un legado material, sino también cultural, cuyas tradiciones y creencias perduran en la identidad colombiana. En estas sociedades, el oro no solo tenía valor económico, sino también ritual y simbólico, ya que representaba un vínculo con lo divino. La cosmovisión de estos pueblos giraba en torno a la naturaleza, con un profundo respeto por sus recursos y ciclos. Al momento de la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, Colombia ya albergaba una rica diversidad de culturas que habían desarrollado tecnologías, estructuras sociales y creencias espirituales avanzadas. Sin embargo, con la llegada de los europeos, estas sociedades sufrirían una transformación radical que cambiaría su destino para siempre. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el territorio que hoy es Colombia experimentó una transformación radical. La expedición de Rodrigo de Bastidas en 1500, seguida por exploradores como Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, marcó el inicio de la exploración y eventual conquista de la región por parte de los europeos. Sin embargo, fue Gonzalo Jiménez de Quesada quien lideraría una de las campañas más importantes al interior del territorio, culminando con la fundación de Santa Fe de Bogotá en 1538, sobre tierras previamente habitadas por los muiscas. La conquista trajo consigo una profunda reorganización social y económica. Las estructuras políticas de los pueblos indígenas fueron desmanteladas y reemplazadas por el sistema colonial español, centrado en el control territorial y la explotación de recursos naturales. El oro,
que ya era de gran importancia para las civilizaciones precolombinas, pasó a ser el principal objetivo de los conquistadores, quienes propusieron encomiendas y repartimientos para explotar tanto los recursos minerales como la mano de obra indígena. A través de estos sistemas, muchos indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras, lo que resultó en una drástica disminución de la población nativa debido a las enfermedades europeas, el maltrato y la desorganización de sus estructuras sociales. La ciudad de Cartagena de Indias, fundada en 1533 por Pedro de Heredia, se convirtió rápidamente en uno de los principales puertos del Caribe y un punto crucial para el comercio entre Europa y América. Además de ser un centro comercial, Cartagena fue clave en la trata de esclavos africanos, que fueron traídos para trabajar en las minas y plantaciones después de que la población indígena fuera diezmada. Durante el periodo colonial, el territorio de Colombia fue parte del Virreinato del Perú hasta que, en 1717, se inició el Virreinato de la Nueva Granada, que comprendía los territorios de las actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Este nuevo virreinato fue creado para administrar de manera más eficiente los recursos y la seguridad de la región, dada su creciente importancia estratégica y económica. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental durante la colonia, no solo en la evangelización de las poblaciones indígenas, sino también en la consolidación del poder político y social. La construcción de iglesias y conventos fue parte de la infraestructura que buscaba consolidar el dominio español, al mismo tiempo que se introducían nuevas costumbres y creencias. Sin embargo, también hubo resistencia a este proceso, con levantamientos ocasionales por parte de las poblaciones indígenas y mestizas que buscaban preservar sus derechos y formas de vida. A lo largo del periodo colonial, la sociedad neogranadina, nombre que se daba al virreinato, se estructuró en una rígida jerarquía racial y social, con los españoles y sus descendientes criollos en la cúspide, mientras que los indígenas, los esclavos africanos y los mestizos ocupaban las posiciones más bajas. Esta estratificación sería uno de los factores que más tarde alimentaría los movimientos independentistas. El legado de la conquista y la colonización española dejó profundas huellas en la cultura, la lengua, la religión y la organización territorial de Colombia. Pero también generó tensiones sociales y políticas que continuarían fermentando durante los siglos posteriores. A comienzos del siglo XIX, las ideas de la Ilustración, junto con las influencias de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, empezaron a calar profundamente en las élites criollas de la Nueva Granada. Estas ideas, que defendían la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo, se contraponían al sistema colonial español, que mantenía a los criollos en una posición subalterna frente a los españoles peninsulares. Aunque la relación entre las clases sociales en la colonia ya era tensa, los eventos que ocurrieron en España aceleraron el proceso hacia la independencia. En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron España y derrocaron al rey Fernando VII, instalando a José Bonaparte en el trono. Este evento debilitó la autoridad española sobre sus colonias, lo que creó un vacío de poder que los criollos vieron como una oportunidad para cuestionar el dominio colonial. En 1810, una serie de juntas locales en ciudades como Bogotá y Cartagena proclamaron su autonomía, aunque en un principio muchas de ellas lo hicieron en nombre de la restauración del poder de Fernando VII. El 20 de julio de 1810 es recordado como el Grito de Independencia, en Bogotá, cuando un incidente en una tienda de la ciudad desencadenó disturbios que llevaron a la formación de una junta de gobierno. Este hecho marcó el inicio del proceso formal hacia la independencia, aunque la lucha sería larga y sangrienta. Los primeros años estuvieron marcados por divisiones internas entre quienes deseaban una ruptura total con España y quienes preferían mantener alguna forma de lealtad al rey, lo que condujo a una guerra civil conocida como el Período de la Patria Boba, 1810 a 1816. Durante estos años, las fuerzas realistas, apoyadas por sectores conservadores, lograron recuperar el control de gran parte del territorio con el respaldo militar de España, que había restaurado a Fernando VII en el trono. En 1816, tras la reconquista española bajo el mando de Pablo Morillo, se impuso una represión brutal contra los líderes independentistas, ejecutándose a varios de ellos en lo que se conoce como el régimen del terror. Sin embargo, la causa independentista no había sido sofocada. En 1819, bajo el liderazgo de Simón Bolívar,
El ejército patriota lanzó una exitosa campaña militar desde los llanos venezolanos. Tras cruzar los Andes en una hazaña considerada uno de los logros más grandes de la historia militar latinoamericana, Bolívar y sus tropas lograron la victoria decisiva en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Esta victoria permitió la entrada de las tropas patriotas a Bogotá, asegurando la independencia de la Nueva Granada. Con la victoria de Boyacá, Bolívar y otros líderes independentistas buscaron consolidar la independencia a través de la creación de una nueva entidad política, la Gran Colombia, que unía a la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador bajo un solo gobierno. Aunque este proyecto fue exitoso inicialmente, las tensiones regionales y políticas internas eventualmente llevaron a su solución en 1831. A pesar de las divisiones que siguieron, la independencia de Colombia sentó las bases para la formación de una nación soberana, aunque las dificultades económicas, políticas y sociales persistieron. La lucha por la independencia no solo fue una guerra por la liberación del dominio español, sino también una batalla por definir el futuro de una sociedad diversa, con profundas desigualdades sociales y económicas que continuarán marcando su historia. El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes cambios políticos, sociales y económicos, marcados por la fragmentación y los conflictos internos que seguirían a la independencia. Después de la disolución de la Gran Colombia en 1831, el territorio que hoy conocemos como Colombia se convirtió en la República de la Nueva Granada. Sin embargo, este nuevo país enfrentó grandes desafíos para consolidarse como una nación unificada, debido a las profundas divisiones regionales, ideológicas y sociales. En los primeros años tras la independencia, surgió una intensa lucha entre dos facciones políticas, los centralistas, que defendían un gobierno fuerte y centralizado, y los federalistas, que buscaban mayor autonomía para las regiones. Estas diferencias dieron lugar a constantes enfrentamientos y golpes de Estado, lo que dificultaba la estabilidad política de la joven república. Uno de los primeros conflictos fue la Guerra de los Supremos, 1839 a 1842, un levantamiento regional que reflejaba las tensiones entre el poder central y las provincias. Aunque el gobierno central logró reprimir la rebelión, la guerra dejó claro que las divisiones en el país seguían siendo profundas. A mediados del siglo XIX, los partidos liberal y conservador se consolidaron como las principales fuerzas políticas del país. El Partido Liberal abogaba por el libre comercio, la secularización del Estado y una mayor descentralización, mientras que el Partido Conservador defendía los valores tradicionales, la influencia de la Iglesia Católica y un gobierno centralizado. Estas diferencias ideológicas desatarían una serie de guerras civiles a lo largo del siglo. Uno de los momentos más críticos fue la Guerra Civil de 1851, motivada en parte por la decisión del gobierno liberal de abolir la esclavitud y reducir la influencia de la Iglesia. Aunque la abolición de la esclavitud fue finalmente implementada, las tensiones entre liberales y conservadores solo se intensificaron. En 1863, los liberales lograron imponer una constitución federalista, conocida como la Constitución de Río Negro, que transformó al país en los Estados Unidos de Colombia, un sistema que otorgaba gran autonomía a las regiones. Sin embargo, este modelo no logró solucionar las tensiones internas, en cambio, exacerbó los conflictos entre facciones, llevando al país a una de sus épocas más inestables. El conflicto entre centralismo y federalismo, así como las luchas de poder entre los liberales y conservadores, culminaron en la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902. Una de las guerras civiles más devastadoras de la historia de Colombia. Este conflicto dejó alrededor de 100.000 muertos y llevó al país a una grave crisis económica. Al final de la guerra, el Partido Conservador consolidó su poder, pero las secuelas del conflicto dejaron profundas cicatrices en la sociedad colombiana. Durante el siglo XIX, Colombia también perdió parte de su territorio cuando Panamá se separó en 1903, con el apoyo de Estados Unidos, que buscaba construir el Canal de Panamá. Esta pérdida territorial fue vista como un golpe al orgullo nacional y agravó el sentimiento de inestabilidad en el país. Este siglo fue, en resumen, una época de constante conflicto y inestabilidad en Colombia, marcada por luchas internas por el poder y por la dificultad de consolidar una identidad nacional unificada. Aunque hubo intentos de modernización y reformas, las tensiones sociales y regionales continuaron siendo un desafío para el desarrollo de la nación.
El siglo XX en Colombia estuvo marcado por periodos de inestabilidad política, conflictos armados y el surgimiento de actividades ilícitas que afectarán profundamente la estructura social y política del país. Estos eventos transformaron a Colombia, dejándole un legado de desafíos que persistieron durante décadas. Uno de los momentos más significativos fue el periodo conocido simplemente como la violencia, 1948 a 1958. Una guerra civil no declarada entre los partidos liberal y conservador. Este conflicto fue desencadenado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político liberal muy popular, el 9 de abril de 1948. Su muerte provocó el Bogotazo, una serie de violentas manifestaciones en Bogotá que se extendieron por el resto del país. Durante esta década, miles de personas perdieron la vida en enfrentamientos brutales entre militantes de ambos partidos en las zonas rurales y urbanas. Para intentar poner fin a este conflicto, los dos partidos rivales acordaron formar el Frente Nacional en 1958. Un pacto que establecía la alternancia del poder entre conservadores y liberales cada 4 años. Aunque este acuerdo ayudó a reducir la violencia entre los partidos tradicionales, también marginó a otros movimientos políticos y exacerbó la exclusión social. Lo que más adelante daría origen a la formación de grupos armados que se alzaron en contra del gobierno. A partir de la década de 1970, Colombia comenzó a enfrentar una nueva amenaza: el crecimiento de poderosas organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de sustancias ilegales. Estas organizaciones no solo generaron grandes sumas de dinero, sino que también influyeron significativamente en la política y la sociedad colombiana. Aprovechando la debilidad institucional y las condiciones de pobreza en algunas regiones, estas redes ilícitas adquirieron un poder sin precedentes, financiando tanto a actores armados como a grupos paramilitares. Esta combinación de factores contribuyó a una escalada en la violencia generalizada. Las décadas de 1980 y 1990 estuvieron marcadas por episodios de terror en las principales ciudades del país, llevados a cabo por estas organizaciones, quienes buscaban presionar al gobierno para evitar la extradición de sus líderes. Durante este periodo, varios altos funcionarios, jueces y periodistas fueron atacados por su lucha contra estas redes ilícitas, en un intento de frenar su creciente poder. La captura y caída de algunos de los cabecillas más notorios a mediados de los años 90 representó una victoria importante para el gobierno colombiano, pero no solucionó todo el problema, ya que muchas de estas actividades ilícitas continuaron bajo nuevas formas. Paralelamente, en las zonas rurales, se intensificó el conflicto armado con los grupos guerrilleros. Estas organizaciones, que inicialmente surgieron como movimientos políticos con ideales revolucionarios, comenzaron a financiarse también a través del control de actividades ilegales. En respuesta, los grupos paramilitares se expandieron con el objetivo de combatir a las guerrillas, pero en el proceso, cometieron violaciones de derechos humanos y aumentaron la violencia en el campo. El conflicto entre estas fuerzas armadas y el Estado se prolongó durante décadas, afectando profundamente a la población civil, que quedó atrapada en medio de los enfrentamientos. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, el conflicto interno y la violencia ligada a las actividades ilegales persistieron durante gran parte del siglo XX. Y sus efectos se sintieron en todos los niveles de la sociedad. La corrupción y la infiltración de estas organizaciones en sectores clave de la política y la economía dificultaron la construcción de un Estado fuerte y eficiente. El impacto de estas décadas de violencia no solo afectó la imagen internacional de Colombia, sino que también dejó profundas cicatrices en su tejido social, que el país ha estado tratando de sanar a lo largo del siglo XXI. A pesar de los desafíos, Colombia ha demostrado una capacidad de resistencia y ha emprendido importantes reformas en busca de la paz y el desarrollo. El inicio del siglo XXI en Colombia marcó un nuevo capítulo en su historia, donde los esfuerzos por la paz y la reconstrucción se convirtieron en el centro de la política y la sociedad. Después de décadas de conflicto interno y violencia, el país comenzó a implementar diversas iniciativas para restaurar la estabilidad y avanzar hacia una paz duradera. Uno de los momentos más importantes en esta búsqueda fue el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, que tuvo lugar en la primera década del siglo. El gobierno implementó una serie de acuerdos que llevaron a la entrega de armas por parte de millas de combatientes. Aunque este proceso no estuvo exento de críticas y controversias, representó un paso significativo hacia la reducción de la violencia en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto. Simultáneamente,
las negociaciones con las guerrillas continuaron siendo un reto. Las conversaciones con los principales grupos insurgentes se prolongaron durante varios años, enfrentándose a múltiples interrupciones. Sin embargo, en 2016, Colombia alcanzó un hito histórico con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Este acuerdo se puso fin a más de 5 décadas de conflicto armado y fue ampliamente celebrado a nivel internacional como un ejemplo de cómo resolver conflictos mediante el diálogo y la negociación. El acuerdo, sin embargo, no estuvo libre de desafíos. A nivel nacional, el plebiscito que se llevó a cabo en octubre de 2016 para ratificar el pacto mostró una profunda división en el país, ya que él no ganó por un estrecho margen. Pese a esto, el gobierno ajustó algunos puntos del acuerdo y lo ratificó a través del Congreso, iniciando así el largo y complejo camino hacia la implementación de los compromisos. Uno de los pilares clave del acuerdo fue la justicia transicional, diseñado para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto. La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, permitió que tanto guerrilleros como miembros de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de derechos humanos fueran juzgados. Además, el acuerdo incluía un enfoque en la reparación a las víctimas, quienes habían soportado el peso del conflicto durante décadas. A pesar de los avances, la paz en Colombia sigue siendo frágil. Algunas regiones, especialmente aquellas más alejadas del control estatal, siguen enfrentando problemas derivados de la presencia de actores ilegales y economías ilícitas, que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización de las guerrillas. El replanteamiento de la política de seguridad ha sido un tema recurrente, buscando equilibrar la lucha contra estos grupos con los esfuerzos por mantener los compromisos del Acuerdo de Paz. El siglo XXI también ha sido testigo del crecimiento económico del país. Colombia ha experimentado una notable expansión en sectores como el turismo, la construcción y la tecnología. La mejora en la infraestructura y la apertura de nuevas rutas comerciales ha permitido al país integrarse mejor en la economía global. Sin embargo, la desigualdad y la pobreza siguen siendo desafíos importantes. Las zonas rurales, en particular, continúan siendo vulnerables, debido a la falta de inversión y la presencia persistente de economías ilegales. En el ámbito internacional, Colombia ha buscado fortalecer sus lazos con otros países y organizaciones. En 2018, el país se convirtió en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un reflejo de sus avances en políticas públicas y desarrollo. Además, la nación ha jugado un papel activo en la región, particularmente en la crisis migratoria de Venezuela, acogiendo a millones de migrantes y refugiados. Hoy en día, Colombia sigue en su proceso de consolidar la paz y fortalecer sus instituciones democráticas. Aunque el camino ha sido complicado, el país ha mostrado una notable capacidad de resiliencia. Los colombianos continúan trabajando hacia un futuro más próspero y en paz, enfrentando los desafíos con la esperanza de un mañana mejor. La historia de Colombia es un reflejo de una nación que ha atravesado siglos de desafíos y transformaciones. Desde las antiguas civilizaciones precolombinas, pasando por la colonización, las luchas por la independencia, los conflictos del siglo XIX y la violencia del siglo XX. Hasta los esfuerzos de paz y reconstrucción en el siglo XXI, el país ha demostrado una capacidad extraordinaria para resistir y evolucionar. Hoy, Colombia se enfrenta a nuevos retos, pero también tiene oportunidades únicas para construir un futuro más estable y próspero. El camino hacia la paz ha sido largo y complicado, pero los avances logrados en las últimas décadas muestran que el país está decidido a superar su pasado y hacia mirar hacia adelante. La historia de Colombia no es solo una narración de conflictos, sino también de esperanza, resistencia y renovación. Y aunque los retos persisten, la fuerza de su gente y su espíritu de superación continúan marcando el rumbo hacia un porvenir mejor. Colombia sigue siendo una nación en transformación, construyendo su identidad y su lugar en el mundo.